Capítulo 41. Capitán, ¿está seguro de que deberíamos invadir Arcantor? Pregunté, inseguro y cansado. Desde que el dios del miedo apareció en Eldoria y desató todo el poder del miedo sobre nosotros, dormir se había convertido en una tarea mucho más difícil de lo que había sido originalmente. Y ahora, sabiendo que tendríamos que invadir Arcantor, conocido como el reino más seguro del mundo, eso solo hizo que el miedo en mi corazón se hiciera más fuerte. Mi capitán me miró con expresión severa, pero pude ver en sus ojos que estaba tan preocupado como yo. No cuestiones al dios del miedo, ya sabes lo que le pasó al grupo que cuestionó el poder divino, respondió mi capitán con severidad antes de mirar hacia adelante y seguir el tren que teníamos delante. Suspirando, permanecí en silencio mientras pensaba en ello. Un grupo de ciudadanos eldorianos estaban enojados con el dios del miedo y decidieron protestar contra él en el reino. El grupo de manifestantes incluso incluía a un maestro de armas, que era igual en poder a los magos sabios de Arcantor, pero con solo un ataque casual del dios del miedo, las mentes de estas personas fueron prácticamente destruidas, dejándolos en un estado vegetativo. Después de esta demostración del poder del dios del miedo, el rey de Eldoria dejó en claro a toda la población que cooperaría plenamente con el dios del miedo, y que cualquiera que desafiara al dios del miedo sería decapitado en el acto. Con el temor de tener sus mentes destruidas y la amenaza del rey, nadie se atrevió a cuestionar al dios del miedo, y cada orden que daba era obedecida incondicionalmente. Tan pronto como nos ordenó atacar el siguiente reino, Arcantor se convirtió en el objetivo de todo el ejército real. Como yo solo era un escudero, el rango más bajo entre los caballeros, no podía cuestionar nada de esto y simplemente tenía que aceptar las órdenes y venir a Arcantor para causar el mayor caos posible. Según el dios del miedo, no teníamos que apoderarnos completamente del reino, solo destruir tantas aldeas como fuera posible en todo el reino y hacer que la gente de Arcantor nos tuviera miedo. No pude entender cuál era el sentido de eso. Si simplemente atacáramos las aldeas más pequeñas alrededor de Arcantor en lugar de concentrarnos en las grandes ciudades donde vivían los nobles más ricos, ¿cuánto botín obtendríamos? Sin botín y solo soldados muertos de nuestro lado, ¿qué sentido tenía una invasión así? Ni siquiera es como si Arcantor fuera a sufrir, ya que a los nobles y magos difícilmente les importarían las vidas de unos pocos miles de plebeyos dispersos por los reinos. Pero nadie tuvo el coraje de decírselo al dios del miedo, y simplemente aceptamos sus órdenes en silencio. Al menos podríamos divertirnos un poco con algunas mujeres de los pueblos, ¿verdad? Para que esto fuera lo más eficiente posible, nuestro ejército de 5000 hombres se dividió en grupos más pequeños. Mi escuadrón tenía un total de 500 miembros, con 10 caballeros de élite, 50 caballeros juramentados y 140 escuderos como yo, mientras que los otros 3000 soldados eran simplemente guerreros comunes. Considerando que estábamos atacando aldeas con no más de 1000 habitantes, nuestro ejército era más que suficiente. Aunque Arcantor estaba controlado por magos, y los magos podían causar estragos contra guerreros como nosotros, no había forma de que pudiéramos tener magos defendiendo todas esas pequeñas aldeas, ¿verdad? Así que marchamos orgullosos a gran velocidad para atacar tantas aldeas como fuera posible antes de que los magos notaran nuestro ataque y enviaran refuerzos. El primer pueblo que atacaríamos ya estaba a la vista. Por lo que vi, este pueblo debería tener una población máxima de 600 habitantes, lo que era una buena cantidad para comenzar nuestro ataque. Montados en nuestros caballos, cabalgamos rápidamente hacia este pueblo, preparándonos para usar nuestra mayor fuerza como escuderos y caballeros para diezmar a la mayor cantidad de personas posible una vez que llegáramos al pueblo. Pero había algo diferente a lo que habíamos imaginado. Podían vernos a 3 kilómetros de distancia, lo cual era de esperar, pero ¿qué podían hacer con nosotros? El problema fue que cuanto más nos acercábamos, más noté que algo muy extraño estaba sucediendo entre esas personas. En lugar de tomar armas para luchar contra nosotros, sostenían libros y leían. Incluso los plebeyos del reino mago eran lo suficientemente tontos como para pensar que los libros podrían salvarles la vida. Pero el show llegó poco después, cuando un pequeño zorro naranja apareció de la nada frente a aquella gente. Y por el brillo en la cola del zorro, estaba claro que esta criatura tenía al menos un poco de poder mágico. No es posible que esas personas hayan domesticado una criatura mágica, ¿verdad? No, me equivoqué.
Mientras aquella criatura nos miraba con arrogancia mientras abría su boca para atacarnos, los ciudadanos de la aldea que estábamos a punto de atacar nos miraban con miedo y ansiedad. Pero en lugar de desesperación, lo cual era normal al ver un escuadrón de caballeros tan grande como el nuestro, era como si sintieran curiosidad. La respuesta a mi pregunta salió de la boca del pequeño zorro. A los pocos segundos de abrir la boca, la criatura comenzó a escupir una poderosa ola de fuego en nuestra dirección. Esta ola de fuego comenzó pequeña, pero a medida que pasaban los segundos y se acercaba a nosotros, más caliente se ponía. Aark, me está quemando. Ten cuidado, es una criatura mágica. Mi brazo. Mi caballo, ayuda. No me pises, por favor. Cuando la llama del zorro nos alcanzó, varios caballos fueron alcanzados, otros se asustaron y los soldados que montaban esos caballos sufrieron, cayendo delante de los caballos que estaban detrás y siendo pisoteados hasta morir. En apenas unos segundos, nuestro número de 500 soldados podría haberse reducido a al menos 60. Muévanse. Gritó el líder del escuadrón, lo que provocó que nuestra formación se dividiera en dos. Esquivamos la oleada de fuego que se dirigía hacia nosotros, pero seguimos cabalgando hacia la aldea, ahora con más cautela con el pequeño zorro. Sintiendo la temperatura del fuego, supe que esta criatura era más fuerte que yo, lo que significaba que esta criatura tenía al menos la fuerza de un aprendiz de mago. ¿Cómo podría un pequeño pueblo como este controlar semejante criatura? Las criaturas con tal poder de combate eran extremadamente raras en el mundo, vivían lejos de las civilizaciones y solo se sometían a personas mucho más poderosas que ellos. ¿Por qué algo así ayudaría a la gente común? No pude evitar preguntarme cuando la criatura cambió su estrategia y, en lugar de lanzar una enorme ola de fuego, comenzó a lanzarnos varias bolas de fuego más pequeñas. Estas bolas de fuego causaron aún más daño, sobre todo porque los ataques de la criatura se centraban en los caballos, que eran más grandes y frágiles que los jinetes, por lo que el daño era muy alto. Afortunadamente, el maná de la criatura no debería ser demasiado alto. No, algo andaba mal, el maná de esta criatura nunca se agotaba. Incluso después de un minuto, la criatura estaba disparando bolas de fuego como si tuviera maná infinito. ¿Cómo fue eso posible? Una criatura con el poder de un aprendiz de mago debería tener tan poco maná como un aprendiz de mago, ¿cómo podría mantener una tasa de ataque tan alta? Incluso cuando nos acercábamos al pueblo, nuestro ejército de 500 soldados se había reducido a menos de 100. Con los aldeanos tomando las armas para luchar contra nosotros y la criatura desatando ataques de fuego mágico, nuestras posibilidades de victoria eran cada vez más escasas. Dios del miedo, ¿por qué nos enviaste a semejante misión? Solo espero que los soldados de los otros batallones tengan más suerte que nosotros. El punto de vista de Adrián. Habían pasado solo 2 días desde que lancé la actualización de Monster Guardian, que había aumentado enormemente la cantidad de poder divino que tenía almacenado, así que me estaba preparando para subir de nivel nuevamente. Pero este ataque arruinó completamente mis planes. La cantidad de poder divino que estaba usando solo para mantener a los monsters con vida y atacando era demasiado alta. Claro, podía cortar ese suministro en cualquier momento que quisiera, pero ahora mismo era importante mantener la moral alta y asegurarme de que sobrevivieran la mayor cantidad posible de creyentes. Entonces, sin que ellos lo supieran, utilicé mi propio poder divino para aumentar la fuerza del monster en 1 nivel. Los monsters que tenían la fuerza de los magos aprendices habían alcanzado la fuerza de los magos arcanos sin que nadie lo supiera. Solo los soldados enemigos desesperados podían saberlo. Este tipo de cosas eran muy caras, me costaban miles de puntos de poder divino por hora, pero teniendo en cuenta lo mucho que había recibido en los últimos días gracias a la nueva afluencia de creyentes y la adicción de los usuarios a los monsters, era una cantidad que podía permitirme. Y a diferencia de mí y mis seguidores, los seguidores del dios del miedo no pudieron pagar las consecuencias de sus acciones, causando que el ejército de más de 5000 soldados fuera destruido en unas pocas horas. Esta información fue extremadamente importante para mí y los archimagos de Arcantor, pero aún más importante fue cómo vengarse del dios del miedo. Capítulo 42. Hoy fue el 10º día de prueba en el mundo divino y el 20º día en el mundo mortal. Esto significaba que ya se había superado el 33% de la prueba y que la probabilidad de que comenzaran guerras era ahora muy alta. Habían pasado 2 días desde que agregué la opción Guardián y Monsters.
En ese tiempo, la cantidad de poder divino que recibí fue absolutamente asombrosa. Especialmente desde que la mayoría de los nobles del reino habían difundido la palabra sobre Internet a la gente de su ciudad, el número de mis seguidores en Arcantor había explotado a tal punto que la cantidad de poder divino que recibí ese día todavía era muy alta, incluso con los descuentos de los usuarios que escucharon las lecciones sobre cómo aprender a leer y escribir. Estado del personaje. Nombre: Adrián Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 6. Número de creyentes: 155.845, 398.132. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 354.889/320.000, 1.230.780/320.000, 1.592.528 menos 716.637. Con este poder divino, realmente pensé en subir de nivel, pero con la probabilidad de que ocurrieran ataques en Arcantor en cualquier momento, decidí guardar el poder divino por unos días y usarlo solo cuando fuera realmente necesario. Incluso si eso significaba que recibiría un poco menos de poder divino, era mejor mantenerme con vida y mi reino a salvo que desperdiciarlo. Especialmente considerando que los 1,2 millones de poder divino en mi mano equivalían a 120.000 puntos de poder divino en manos de otros dioses, mi deseo de subir de nivel sin pensarlo mucho disminuyó enormemente. Y tenía razón en estar preocupado, porque efectivamente hubo un ataque ese día, y tuve que usar los puntos de poder divino que había ahorrado, o mejor dicho, las monedas premium de Internet que los jugadores habían ahorrado, para hacer más fuertes a los e-monsters en las aldeas atacadas. Solo se atacaron 10 aldeas, por lo que solo tuve que aumentar la fuerza de 10 e-monsters que ya estaban en el nivel 10 a 12, dependiendo del tamaño de la aldea. Pero para poder lidiar con esos soldados, era necesario elevar el nivel de esos e-monsters al menos al nivel 20 o 21, lo que era un alto costo de poder divino. Sin mencionar la aldea más grande, que fue atacada por un maestro de armas, tuve que evolucionar ese e-monster al nivel 27, que tenía el poder de un mago arcano alto. Si fuera una situación normal, un mago arcano no tendría ninguna oportunidad contra un maestro de armas, porque el guerrero era 2 niveles más alto que el mago arcano. Pero los e-monsters no eran magos puros. Estas criaturas eran tan ágiles y fuertes como destructivas con su poder mágico. Entonces, mientras alternaba entre el uso de poder mágico y poder físico, la pequeña ardilla verde logró lidiar con el maestro de armas por sí sola, desmoralizando por completo al resto de los soldados sobrevivientes que habían venido a atacar la aldea, haciéndolos renunciar por completo a esta batalla sin sentido. Esta gran aldea estaba controlada por un varón que solo era un aprendiz de mago, y vio con sus propios ojos cómo la pequeña criatura verde había derrotado a un enemigo contra el que no tenía ninguna posibilidad, haciendo que este pequeño noble estuviera extremadamente agradecido al dios de Internet. No solo él, sino la gente de todas las aldeas atacadas por el ejército enemigo estaban extremadamente agradecidos, y los que sabían leer y escribir incluso publicaron informes al respecto en Carrier Pigeon, difundiendo lo que había sucedido en esas 10 aldeas en todo el reino y mostrando aún más la importancia del e-monster y el dios de Internet. Sonreí al ver su reacción, y me decepcioné aún menos al ver cuánto poder divino había perdido para mejorar a todos los e-monsters que participaron en la batalla. Estado del personaje. Nombre: Adrián Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 6. Número de creyentes: 398.132. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 1.230.780/320.000, 676.929/320.000, 553.851, un gasto absurdo de más de 500k puntos de poder divino en solo una hora de batalla. Y eso teniendo en cuenta que solo mejoré a los e-monsters que creé con mi deidad, lo que ya me dio un gran descuento en el poder divino que gasté en ellos. Si usara tal beneficio directamente en un mortal de este mundo, el poder divino probablemente no sería suficiente para elevar a un solo aprendiz de mago al nivel de un mago maestro. Sin embargo, no tenía sentido llorar por ello. Estaba guardando el poder divino para este mismo propósito. Sabía que gastar 10 veces más poder divino en ataques y mejoras era algo con lo que tenía que lidiar, y obtener mucho más poder divino que otros dioses era mi forma de compensarlo.
Y salió muy bien. Especialmente con la publicidad que los líderes del pueblo ya estaban publicando en internet sobre mí. Hoy, nuestra aldea fue atacada por soldados del Doria. Eran demasiados, y todos estábamos asustados. Nunca pensamos que tendríamos alguna oportunidad contra ellos, pero gracias a lo que aprendimos en la biblioteca del dios de Internet, los bits que guardamos a diario en la aplicación iMonster, pudimos invocar un Firefox muy poderoso para que nos ayudara. Este iMonster mágico apareció y comenzó a disparar bolas de fuego a los soldados como un poderoso mago. Fue increíble ver cómo esto cambió la situación, incluso contra caballeros altamente entrenados. Los soldados se redujeron de cientos a solo unos pocos en cuestión de minutos. Lo que en cualquier otro momento habría sido una masacre segura, hoy se convirtió en una victoria increíble solo gracias a la ayuda del dios de Internet y a nuestra inversión en iMonsters. Solo quería agradecer al dios de Internet por enseñarnos cómo invocar a estas criaturas. Si eres un líder de aldea como yo, intenta aprender sobre los iMonsters y cómo usarlos en el modo iMonster Guardián. Podría ser lo que salve a tu pueblo, tal como salvó al nuestro. Aunque solo el 10% de los usuarios de Internet son alfabetizados, para una red que ya contaba con casi 400.000 usuarios, esto significaba que había casi 40.000 usuarios activos en Carrier Pigeon. Considerando lo sorprendente que fue esta noticia, las primeras publicaciones en Carrier Pigeon que obtuvieron más de 30.000 me gusta fueron las 10 publicaciones hechas por los jefes de las aldeas sobre sus experiencias defendiendo sus aldeas con iMonsters. Dado que la publicación escrita por el pequeño varón fue la que tuvo más me gusta porque tenía suficiente educación y experiencia para describirla como una historia realmente emotiva, atrajo incluso más atención que las otras publicaciones. Fue divertido ver cómo la gente de este mundo hacía publicaciones y respondía a ellas de una manera tan formal. Se notaba que lo hacían de forma más informal que las cartas oficiales que utilizaban, pero comparado con mi mundo anterior, era como leer a varias personas mayores chateando en Internet. ¿Es esto cierto? Nunca imaginé que un iMonstruo pudiera ser tan poderoso. Si es así, todos deberíamos empezar a invertir más tiempo en estas aplicaciones. ¿Quién iba a decir que los iMonstruos serían tan útiles en combate? ¡Qué historia tan increíble! Tenía mis dudas sobre los iMonstruos, pero después de escuchar esto, empezaré a entrenar con ellos de inmediato. Parece que realmente pueden marcar la diferencia en situaciones desesperadas. Esto casi suena a leyenda, pero si es cierto, mejor empecemos a prepararnos también. Más vale prevenir que curar. Me alegra que todos estén bien. Como mago de la escuela de magia Arcantor, lamento no haber podido ayudar ya que ni siquiera sabíamos sobre este ataque, pero por lo que he escuchado en la escuela, los superiores están listos para tomar medidas para ayudar. Con los muchos comentarios en la publicación, la gente comenzó a comentar sobre ello en la vida real, la gente que no sabía leer comenzó a escuchar sobre ello de amigos y conocidos que sí sabían leer. Esto no solo incrementó la implicación de la gente con Carrier Pigeon y animó a más gente analfabeta a aprender a leer rápidamente para participar en dichas conversaciones y debates en Internet, sino que también animó enormemente a la gente a entrenar a los iMonsters para protegerse. Si no fuera por el número limitado de veces que pueden orar al día, estoy seguro de que el tiempo de uso promedio aumentaría al menos a 6 horas por día, incluso si eso significara que estas personas necesitarían menos sueño por noche. Teniendo en cuenta que la gente común trabaja al menos 14 horas al día, y aún así reza para poder usar Internet 4 veces al día, incluso si el uso no fuera específicamente de 4 horas al día, la cantidad de sueño que les quedaba no era tanta. Afortunadamente, su poder espiritual promedio estaba aumentando, lo que con el tiempo me daría más poder divino. Pero mientras pensaba en esto, mi visión cambió a una caravana comercial, más específicamente, la caravana comercial del Halcón Blanco liderada por Rosalind. En ese momento, estaba comerciando con pequeñas aldeas en el Doria, y sin que el dios del miedo lo supiera, su reino ya estaba comenzando a ser invadido, lo que le hacía no solo perder potencialmente el poder divino con el tiempo, sino también perder credibilidad ante la gente. Mientras tanto, incluso los soldados que sobrevivieron de su reino en Arcantor están escuchando cosas buenas sobre el dios de Internet y se les está dando la oportunidad de convertirse en mis subordinados. Capítulo 43. Punto de vista del dios del miedo. Grité furioso al oír la noticia del rey de Eldoria. En ese momento, yo llevaba puesto el cuerpo de mármol que la iglesia me había proporcionado, y mi ira se estaba filtrando de mi cuerpo.
A medida que mi ira se filtraba, parte de mi poder divino también se filtraba, y comenzó a afectar a los mortales que me rodeaban. Especialmente el rey de Eldoria, que era tan débil como una hormiga a mis ojos. Lo siento, Dios del miedo, solo podemos asumir que estos soldados fueron asesinados por los soldados de Arcantor, ya que las velas de la vida de todos los caballeros de élite se han extinguido, dijo el rey mientras inclinaba la cabeza, temblando de miedo. Estas velas de vida eran una forma para que los mortales en este reino supieran si otro mortal todavía estaba vivo. Con el alma de ese mortal atada a la vela, mientras el mortal estuviera vivo, la vela continuaría ardiendo, pero si el mortal moría, la vela se apagaría inmediatamente. Y por alguna razón, estos idiotas no pudieron seguir una orden simple para crear caos y atacar a las aldeas más débiles alrededor del reino vecino, y todos murieron con solo unas horas de diferencia. Incluso sabiendo que los magos eran más poderosos que los guerreros, no tenía sentido que todos los guerreros murieran atacando aldeas tan pequeñas. Y ahora, con poco más de la mitad del tiempo de prueba restante, el 25% del ejército de Eldoria acaba de ser destruido. ¿Qué diablos se supone que debo hacer para competir con los reinos que me rodean? ¿Pelear contra uno de ellos con un 25% de desventaja? Eso sería pedir una derrota humillante. ¿Quedarme quieto e intentar ganar solo porque mi reino apenas fue destruido? Eso sería aún más humillante. Cerrando los ojos y sintiendo mi poder divino, pude calcular que podría tener alrededor de 150.000 puntos de poder divino, lo cual era una cantidad increíble en comparación con los pocos puntos de poder divino que recibí en la escuela. Como había obligado a todo el reino a orar por mí el primer día que vine a este mundo, sabía que no lograría que todos oraran, pero en la segunda semana el número había aumentado aún más, hasta ayer que conseguí que aún más personas oraran por mí. Hasta el punto que había logrado ascender a una divinidad embrionaria de rango 5 y todavía tenía 150.000 puntos de poder divino disponibles para usar. Como tenía la divinidad del miedo, era fácil controlar las mentes de estos mortales a través del miedo y hacer que me obedecieran y me rezaran. Pensé que podría ahorrar algo de poder divino enviándolos a causar estragos en los reinos vecinos, pero aparentemente era demasiado inocente y creí demasiado en su fuerza. ¿Esos gusanos débiles no sirvieron para nada más que para ganarme puntos de poder divino? Entonces supe que tenía que usar mi propia fuerza para atacar a los reinos vecinos. Esto me costaría puntos de poder divino para atacar los otros reinos, pero no tenía otra opción. Por supuesto, no quería ir físicamente a la frontera de otro reino y usar el cuerpo de mármol para atacarlos, porque eso prácticamente dejaría a la capital del Eldoria completamente vulnerable, y tendría que pasar mucho tiempo regresando a la capital en caso de un ataque. Entonces tuve una idea. Según lo que pude ver por los creyentes que me oraron, ¿no tendría que simplemente enviar a un creyente a la frontera de otro reino y usar a ese creyente como transporte? Él va al reino vecino, entra en una ciudad muy poblada, me reza, yo voy hacia él con mi conciencia divina y uso una gran cantidad de poder divino para destruir completamente esa gran ciudad. Eso sería aún mejor si ese devoto fuera a la capital del enemigo. Sí, es una gran idea. Entonces comencé a explicarle mi idea al rey de Eldoria, ordenándole que hiciera exactamente lo que le pedía. Joe, quiero que encuentres la manera de enviar creyentes a... Mientras el dios del miedo planeaba cómo construir un caballo de Troya para causar estragos en Arcantor, Adrián estaba poniendo en práctica el caballo de Troya en el que había estado trabajando durante días. Punto de vista de Adrián. Especialmente cuando noté cuán asustados y enojados estaban por el dios del miedo por las conversaciones de los creyentes en internet, ya que tenían miedo de hablar de ello en el mundo real por temor a que el dios del miedo pudiera estar escuchando de alguna manera. Cuando les presentaron todas las características de internet, quedaron tan sorprendidos como los usuarios de Arcantor. Aunque no estaban tan fascinados por los libros de magia como los usuarios de Arcantor, quienes habían crecido escuchando cuán poderosos e imponentes eran los magos, estos usuarios del Eldoria encontraron otras cosas muy útiles. Los libros de cocina, de cultivo de plantas, de técnicas médicas y otros tipos de conocimientos eran prácticamente gratuitos para la gente común. Todos estos libros estaban aún mejor explicados y eran mucho más eruditos que el conocimiento que ya conocían, porque el conocimiento en estos libros provenía de los dioses de estos respectivos campos que dejaron este conocimiento en la biblioteca de la escuela divina, y aproveché la oportunidad para digitalizarlo y ponerlo a disposición en internet.
Pasé 2 días simplemente absorbiendo el rendimiento del poder divino en el mundo mortal. Sería muy imprudente de mi parte no hacer nada en el mundo divino mientras no hubiera nada que desarrollar en el mundo mortal. Y ese era mi pasatiempo. Aprender nuevos conocimientos sobre diferentes áreas de la vida y ponerlos a disposición de los creyentes y descubrir cuál era su próxima necesidad para poder proporcionárselos. Así, con este nuevo conocimiento disponible en Internet, la fiebre de Internet comenzó a afianzarse silenciosamente en el Doria. El dios del miedo no tenía idea de que ya había ganado unos cuantos miles de seguidores en su territorio, y esperaba que los examinadores de la escuela consideraran esto como una forma de invasión. Con el desarrollo de Monsters, se creó una nueva forma de causar caos y destrucción en el Doria. Así como los usuarios de Arcantor podían usar Internet para invocar Monsters en Arcantor para que lucharan por ellos, yo podía usar a los creyentes en el Doria para lanzar un ataque de la misma manera. Todo lo que tenía que hacer era encontrar un creyente en el Doria que usara Internet, y tendría un canal libre para enviar Monsters a el Doria. Y considerando que podía usar el poder divino puro para aumentar el poder de esos Monsters, los creyentes en el Doria se habían convertido literalmente en caballos de Troya para mí. Pero a diferencia del dios del miedo, yo no quería matar a gente inocente. No solo sabía que cada persona que mataba ya no sería un potencial creyente para mí, sino que también sentía pena por estas personas que ya habían luchado tan duro para sobrevivir y tener una buena vida en este mundo, y no quería acabar con sus vidas y destruir lo poco que habían logrado en tanto tiempo. Claro, mi compasión por ellos no me impediría intentar aprobar el examen escolar, pero tampoco me convertiría en un monstruo destructor de hogares en el mundo mortal. Mi filosofía desde el principio fue el desarrollo pacífico y eso es lo que quería perseguir. Mis nuevas pruebas en Arcantor ya estaban dando frutos. Los pobres soldados del Doria pudieron probar Internet, y quedaron tan sorprendidos como cualquier usuario que lo utiliza por primera vez. Noté lo envidiosos que estaban de los ciudadanos de Arcantor cuando comparaban sus vidas y lo que tuvieron que pasar en el Doria con el dios del miedo, y poco a poco se convirtieron realmente en mis seguidores. Mi prueba, por otro lado, consistió en una prueba de cuánto tiempo podrían utilizar Internet. Aunque no eran magos, su poder espiritual era muy alto, más alto que el de la gente común, y podían usar Internet durante al menos 1 hora más que las personas de un reino de poder inferior a ellos en Arcantor. Esto me demostró que destruir el ejército de Eldoria tampoco era la mejor solución, y me hizo pensar en cómo lidiar con ellos sin tanto derramamiento de sangre, ya que incluso los soldados me eran de gran utilidad. Capítulo 44. La noticia de que Arcantor había sido atacado y que el ejército enemigo de más de 5000 hombres había sido diezmado en tan poco tiempo se extendió por el reino como el fuego a través de un montón de paja seca. Todos los ciudadanos supieron lo ocurrido en menos de 24 horas. Pero lo más útil para mí no fue que esta información la difundiera Arcantor, sino que esta información también la difundiera el Doria. Rosalind ya había llegado a algunas de las pequeñas baronías del Doria a través de Internet, y su sorpresa al descubrir que su ejército de 5000 guerreros había sido destruido no tuvo precio. A diferencia de la gente común, que simplemente aceptaron Internet y lo aprovecharon al máximo, los nobles siempre han tenido una mentalidad diferente. Criados desde pequeños para buscar ganancias y obtener lo mejor para sí mismos, el descubrimiento de que el ejército de Eldoria había sido destruido tan fácilmente en Arcantor fue un gran shock para ellos, ya que les mostró que Arcantor era claramente superior a Eldoria, lo que los puso en el lado equivocado de esta guerra. Claro que algunos varones todavía tenían dudas, pero los más astutos se dieron cuenta de la tendencia general y comenzaron a pensar en contramedidas para lo que estaba por venir. El ejército real estaba compuesto esencialmente de soldados suministrados al reino por los propios nobles, por lo que la pérdida de esos 5000 soldados fue extremadamente costosa para los nobles del Doria. El proceso de cambiar la mentalidad de estos nobles me sería muy útil en el futuro, pero ahora mismo mi atención se centraba en una posible confrontación directa con el dios del miedo. Las guerras divinas no solo se libraban entre mortales. Había gastado más de 500.000 puntos de poder divino para que mis mortales ganaran su guerra. Si tuviera que lidiar con un ataque directo del dios del miedo, el costo sería aún mayor. Considerando que mi oponente era el dios del miedo, podría ser más fácil lidiar con él que si fuera un dios más destructivo como el dios del trueno.
Zad definitivamente vendría a mi reino y enviaría tormentas eléctricas para destruir tantas ciudades de Arcantor como fuera posible lo más rápido posible. El dios del miedo, por otro lado, podría actuar de manera diferente. Dado que su deidad no tiene ninguna medida ofensiva directa, su uso del miedo podría ser para asustar tanto a mis ciudadanos que comiencen a destruirse a sí mismos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo lidiar con esto? Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 6. Número de creyentes: 398.132, 418.613. Tiempo promedio de uso por usuario: 4 horas. Poder divino: 676.929/320.000, 1.137.404/320.000, 837.226 menos 376.751. Mi poder divino ya había superado nuevamente la marca del millón, lo cual era un número extremadamente alto, pero el problema era que costaba 10 veces más usar mi poder divino en comparación con los otros dioses. La ventaja era que ya estaba en el rango 6, que creo que es al menos un rango más alto de lo que puede ser el dios del miedo. Pero aún así era una ventaja muy pequeña. Si pudiera ascender al menos al rango 7, tendría una eficiencia de uso de poder divino un 10% mayor que él, por lo que mi uso de poder divino solo sería 9 veces mayor que el suyo. Entonces, con 900k puntos de poder divino, los míos equivaldrían a 100k de los suyos. Como Internet me daba cada día mucho más poder divino del que los demás dioses obtenían de las oraciones ordinarias que obligaban a los creyentes a decir 4 veces al mes, mi ventaja de rango solo aumentaría. Mi ventaja inicial sobre los otros dioses no fue muy grande, ya que usaron el miedo para conquistar todo el reino inmediatamente, recibiendo cientos de miles de puntos de poder divino en poco tiempo. Yo, por mi parte, tuve que ir ganando poco a poco a mis seguidores para compensar nuestra ventaja. Sin embargo, ahora que el precio de la ascensión era cada vez más alto, los otros dioses necesitarían semanas de oraciones para ascender una vez, o incluso meses, mientras que yo podía ascender varias veces en una semana. Mi único problema era la reserva que necesitaba para protegerme. Considerando que el ataque del dios del miedo acababa de fallar, la probabilidad de que me atacara nuevamente en tan poco tiempo era muy baja. Así que decidí correr algunos riesgos más. Cuando regresé mi conciencia al mundo divino, estaba preparado para gastar mucho poder divino esta vez. Cuando sentí esta gran cantidad de poder divino en mi cuerpo, comencé a controlarlo para que todo el poder divino fuera absorbido por mí. Con cada unidad de poder divino que absorbía, podía sentir que mi cuerpo se hacía un poco más fuerte, hasta que finalmente, cuando el último de los 320k puntos de poder divino fue absorbido, pude sentir que mi poder aumentaba. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 6, rango 7. Número de creyentes: 418.613. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 1.137.404/320.000, 817.404/640.000, 320.000, sintiendo mi poder y los cambios que me ha traído el alcanzar el rango 7, una enorme sonrisa apareció en mi rostro. Con solo pasar de un rango pequeño al siguiente, mi control sobre el poder divino se había vuelto aún mayor, lo que me dio muchas ideas sobre cómo usarlo aún mejor para hacer que Internet sea aún mejor. Pero no iba a detenerme allí. Aprovechando que el dios del miedo me había atacado tan recientemente, decidí ir por otro rango. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 7, rango 8. Número de creyentes: 418.613. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 817.404/640.000, 177.404/1.280.000, 640.000. Cuando llegué al nivel 8, la sonrisa en mi rostro se hizo aún más grande y la información sobre mi divinidad apareció de forma más natural en mi mente. Me di cuenta de una parte muy importante que había pasado por alto.
Aunque la creatividad era una de las peores bendiciones orientadas a la batalla, dado que su costo para ataques directos era mucho más alto que el de cualquiera de mis oponentes, aún podía usarla de una mejor manera. Así como obtuve un descuento en el costo del poder divino para el desarrollo y uso de los e-monsters porque involucraba una parte importante de mi divinidad, pude usarlo aún más intensamente para el desarrollo de Arcantor. La magia era un proceso en el que el usuario tenía que usar maná para darle forma de la manera que imaginaba, para convertirlo en un hechizo, ya fuera un hechizo ofensivo o un hechizo útil. Para imaginar esto, la creatividad fue la parte más importante. La falta de imaginación y creatividad de las personas en este mundo fue un factor muy importante que las limitó, pero fue un punto con el que pude lidiar fácilmente. Los magos tenían problemas para crear nuevos hechizos. Podría darles la creatividad que necesitaban. A los herreros no se les ocurría ninguna nueva forma de fabricar armaduras y equipo. La creatividad podía ser la solución. Por supuesto, era obvio que estos cambios no ocurrirían de la noche a la mañana. El tiempo para la batalla escolar fue muy corto, solo 60 días, y dioses como yo estábamos en una gran desventaja, lo que fue una de las principales razones por las que todos me subestimaron tanto en esta prueba. Así que no podría hacer el mejor uso de él, pero eso no me impediría usarlo para pensar en las mejores formas de contraatacar, o usar parte de mi poder divino como una inversión en las mentes más brillantes de Arcantor. Mientras gastaba 50.000 puntos de poder divino en una bendición para mejorar la eficiencia de enseñanza de Robert, usando mi propia divinidad, solo gastaría 5.000 para una bendición tan poderosa, y si usara estas bendiciones en personas importantes, como un archimago, un maestro artesano y otras profesiones tan importantes, el resultado sería mucho mayor. El problema de mi ataque directo aún existía, pero con mi creatividad agudizada, reunir puntos de poder divino para desarrollar una bendición para que mis seguidores no tuvieran miedo, incluso si el costo era muy alto, solo para posponer esta batalla mientras yo dirigía a Eldoria desde adentro resultó ser una táctica cada vez mejor. Veamos quién puede soportar mejor una batalla más larga, Dios del Miedo. Capítulo 45. Mi estrategia estaba establecida. Mi objetivo actual sería acumular puntos de poder divino para defenderme del posible ataque del dios del miedo, y al mismo tiempo reunir algo de ese poder divino para desarrollar un ataque. Podría usar 1.000.000 de poder divino para desarrollar un ataque de fuego e intentar destruir la capital de Eldoria, pero no estoy seguro de cuán destructivo sería eso. Otra alternativa sería acumular todo el poder divino que usaría para el ataque y ponerlo todo en un e-monster, que tiene un costo de poder divino ligeramente menor porque usa parte de mi propia divinidad. El mayor costo para los e-monsters fue crear su cuerpo y su conciencia. Una vez hecho eso, podía poner tanto poder divino en los ataques como quisiera, y cada vez sería más barato. Si hiciera un e-monster con el poder de un archimago en forma de dragón que pudiera volar y lanzar fuego tan poderoso como la magia de un archimago, pero tuviera una bendición de coraje que lo hiciera inmune al miedo, podría convertirse en un arma definitiva contra el dios del miedo. Así que ese se convirtió en mi enfoque. No me apresuraría a atacar al dios del miedo, simplemente dejaría que Rosalind expandiera internet en Eldoria mientras yo acumulaba poder divino diariamente. Este poder divino acumulado permanecería en una reserva de defensa para el reino hasta el momento en que sintiera que era el momento de atacar, momento en el que no tendría que conformarme con solo atacar a Eldoria. Punto de vista de Joe. Nuestra baronía tiene una población de solo 478 personas, lo que es un número muy pequeño para grandes ciudades con decenas de miles de personas, pero comparado con pueblos sin nobles, es un número bastante grande. Desde que nací, mi vida ha consistido en una rutina establecida. Me despertaba todos los días justo antes del amanecer, trabajaba en la finca hasta justo antes del anochecer, descansaba un rato con mi familia y cuando oscurecía nos íbamos a dormir porque no teníamos dinero para comprar velas ni piedras de luz. Aunque suena simple, esta rutina nos resultó muy satisfactoria. Mientras no ocurriera nada malo con la cosecha, teníamos dinero para pagar los impuestos y algunas monedas para comprar diversas especias que traían las caravanas comerciales. Pero esta simple rutina cambió cuando llegó la caravana del Halcón Blanco de Arcantor. Los productos que traían para vender no eran muy innovadores, a excepción de algunas cosas mágicas que solo el varón podía comprar. Solo ver los productos que nunca podríamos tener fue bastante interesante. Pero lo más sorprendente fueron los libros que llevaban todos en la caravana.
Ver esos libros cambiar sus portadas frente a nosotros sorprendió a mucha gente. Pero nadie se atrevió a preguntar sobre ello, pensando que era algo a lo que solo los nobles o los magos tenían acceso. Sorprendentemente, el último día de la caravana en nuestro pueblo, un guardia de la caravana dijo una oración confusa delante de algunas personas e hizo aparecer el libro en su mano, tal vez pensando que nadie le prestaría atención. Nadie hizo comentarios, pero después de que la caravana partió, un joven del pueblo intentó la oración y en su mano apareció un libro idéntico al del guardia. Asustado, el muchacho pensó que había robado el libro a la guardia de la maga Rosalind y corrió hacia el curandero del pueblo, el viejo Héctor, en busca de ayuda. Al escuchar la explicación del niño, el viejo Héctor también se preocupó mucho por el niño y se preguntó qué podía hacer. Para probar esta oración, también repitió la oración que había dicho el niño y otro libro idéntico apareció en su mano. Cuando vieron los dos libros en sus manos al mismo tiempo, ambos suspiraron aliviados y al día siguiente esta oración se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Es más, cuando el viejo Héctor, que sabía leer, descubrió que si invitaba a otras personas a decir la oración recibiría unas monedas para usar en Internet, difundió el mensaje en secreto y en un día todo el mundo lo supo. Cuando el varón se enteró, todos pensamos que se pondría furioso y mandaría matar al viejo Héctor, pero por el contrario, el viejo Héctor fue contratado como empleado del varón para darle acceso a los libros más caros que pudiera comprar con sus Internet Coins. La única instrucción que dio el varón fue que nadie podía contarle esto a nadie más en el reino, porque si otros se enteraban, era muy posible que otros nobles vinieran y destruyeran su aldea. Cuando oímos eso, todos nos asustamos y nos aseguramos de no decírselo a nadie. A partir de ese momento, mi rutina de simplemente despertarme, trabajar, comer y dormir cambió a algo mucho más interesante. Todos los días, me despertaba cuando todavía estaba oscuro, usaba Internet durante una hora para aprender a leer y escribir en la aplicación Escuela, iba a trabajar, usaba Internet durante otra hora a la hora del almuerzo para jugar algunas cartas en Cardmasters, trabajaba el resto de la tarde y usaba Internet durante otra hora por la noche antes de irme a dormir. Aprender a leer para comprender las noticias en Carrier Pigeon fue muy interesante. Los temas de los que hablábamos antes de Internet eran solo chismes de unas cuantas personas del pueblo, pero ahora con Internet, la gente que sabe leer mejor puede contarnos todas las noticias de todo el mundo. Chismes de otros pueblos del Doria, o incluso chismes de pueblos y ciudades de Arcantor. Estos pequeños cambios hicieron que nuestro pueblo fuera mucho más animado y divertido. Aunque el varón había comenzado a exigir que alimentáramos a los monsters que creó para proteger la aldea, nadie se quejó porque todos sabían lo poderosas que eran estas criaturas y lo útiles que eran para proteger a Arcantor del ataque de nuestro ejército. No fue una buena noticia escuchar que nuestro ejército había perdido la invasión de Arcantor, pero saber que tendríamos acceso a las mismas criaturas mágicas que los ciudadanos de Arcantor fue una gran noticia para todos. Desde que Internet llegó a nuestras vidas las cosas han ido mejor, a diferencia de cuando los emisarios del dios del miedo pasaban por el pueblo exigiéndonos que le rezáramos una vez por semana sin darnos nada a cambio. Si no fuera por la amenaza de que el dios del miedo supiera quién nos rezaba y nos maldijera, estoy seguro que nadie le habría rezado al dios del miedo. Así que, aunque amábamos al dios de Internet, todavía orábamos al dios del miedo una vez por semana. Pero teniendo en cuenta que rezamos al dios de Internet 27 veces por semana y al dios del miedo solo una vez, no creo que el dios de Internet estuviera enojado con nosotros, ¿verdad? Aunque mi fuerza espiritual estaba agotada, oré al dios de Internet una vez más antes de irme a dormir, solo para mostrar mi gratitud por hacer que mi vida, una vez gris y aburrida, fuera tan interesante como la de un noble en una gran ciudad. Oh Dios de Internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital. Deja que tu sabiduría recorra mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como relámpagos por tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino a la gloria. En tu gracia, protégenos de virus y hackers, y que nuestras descargas siempre sean completas. Amén. Oré en silencio y cerré los ojos junto a mi esposa, que acababa de hacer lo mismo, y la abracé para dormir. Aunque todavía no entiendo muchas de esas palabras, el viejo Héctor y el varón nos dijeron que solo eran peticiones de protección y bendiciones al dios de Internet, así que comencé a orar así todas las noches. Y al igual que yo, cientos de personas de nuestro pueblo hicieron lo mismo. El punto de vista de Adrián.
Sentir la gratitud de la gente hacia mí no tuvo precio. Saber que estaba usando mi poder para cambiar la vida de las personas para mejor fue algo que me dio aún más inspiración para continuar mi camino. Así como en mi mundo anterior había multimillonarios que donaban mucho dinero para ayudar a la vida de las personas, había multimillonarios que usaban su dinero para secuestrar a personas y acabar con sus vidas como si fueran desechables. Me vi en la posición de un dios que quería mejorar la vida de las personas, mientras que la gran mayoría de los otros dioses se veían en la posición de mortales que eran desechables. No sé cómo los dioses más poderosos lidiaron con los reinos que habían controlado durante milenios, pero yo estaba decidido a hacer lo correcto por mis seguidores, sobre todo porque sabía que tratarlos bien me haría cada vez más fuerte. Y viendo cuánto poder divino había ganado en los últimos días, sonreí aún más al imaginar la reacción del dios del miedo cuando supiera quién lo iba a atacar. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.